talento y con los mejores ingredientes. Análisis, debate y visión regional. Sintoniza Patagonia Radio y quédate con nosotros. Bien, son las 13 horas con 13 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos al menú Patagonia, acá en Patagonia Radio. Cielos parciales, algo de lluvia hemos tenido. Bueno, hemos tenido lluvia todos estos días acá en la ciudad de Puerto Montt. Oye, y a mí me pasa siempre que son muy entretenidas las conversaciones, sobre todo cuando viene nuestro querido. Le decimos, oye, porque es un amigo de la casa, el Seremi de Energía. De energía, ahora no. De Economía. Y Seremi de Energía subrogante, don Luis Cárdenas Mayorga, que hay que decirlo, las conversaciones antes salían al aire son muy buenas. Qué lástima que no las podemos replicar todo así tal cual. ¿Cómo estás, Seremi? Muy bien, oye, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los auditores de Radio Patagonia, que se escucha cada vez más, ¿no? Sí, pues esa es la idea. Imagínense escuchar a cada vez menos. No. Estaríamos complicados. Sí. Oiga, Seremi, bueno, han pasado hartas cosas en el ámbito económico. Es que todavía me estoy riendo de que estábamos hablando brevemente. Y que bueno, son bien importantes de consignar. Primero que todo hay que decirlo, ¿no? El Seremi de Economía, ese es su título, digamos, oficial, pero hoy día está subrogando energía. ¿Cómo es esto? Pues Seremi, harta pega veo que tiene, ¿ah? Bueno, sí, son parte de los desafíos de trabajar en lo público y por lo tanto siempre tomamos con mucho ímpetu estos desafíos también de poder trabajar básicamente, digamos, en dos ministerios que además son muy afines en muchas cosas. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía. Así es que nosotros, en mi caso personal, digamos, muy feliz de poder hacerlo. Y también con hartos desafíos, porque como tú bien sabes, y si partimos la conversación por ahí, justo estamos en una semana que va a partir la próxima semana ya, sí, el subsidio eléctrico, que es muy importante, diría yo, sobre todo para los hogares más vulnerables de nuestro país. Y es una política pública de este gobierno que también ha impulsado a propósito de invierno, donde se aumenta la cuenta de la luz y eso. Está pesado todo, dentro de todo lo que nos ha tocado, cómo se nos ha incrementado el costo de la vida, Seremi, y uno de los factores ahí es absolutamente el tema de la energía, ¿no? Bueno, eso yo creo que es importante. Lo que va a ocurrir ahora, va a haber un subsidio se abren las postulaciones a partir del 31 de junio. ¿Y quién puede postular a eso? Bueno, pueden postular. Yo quiero postular Seremi, pero yo no sé si. ¿Cuáles son los requisitos? Pueden postular hasta el 40% de los hogares más vulnerables, ¿ya? Porque este subsidio está enfocado justamente en poder ayudar a los hogares más vulnerables que estén con el registro social de hogares. Y por tanto, esta ya es la tercera convocatoria. Recuerda que ya han habido dos procesos previos con alta participación y además de eso también con un 98% desde las postulaciones, digamos, de aceptación. Entonces, muy importante porque en general llega a una gran masa en nuestro país, pero particularmente en nuestra región de los lagos también. Entonces, ¿Y ese subsidio en plata? Ese subsidio es un descuento. Es un descuento reflejado en la cuenta, digamos. ¿Y ese subsidio cuánto tiempo dura? Bueno, ese subsidio, por ejemplo, ahora se va a ver reflejado en el mes de septiembre, y por lo tanto prácticamente dura hasta el mes de diciembre, ¿ya? Ya. Sí, todo lo que queda esta segunda parte del año. Exactamente, ¿ya? Entonces, es importante decirlo porque en la práctica hoy día hay muchas personas, pero sobre todo mayores de edad, que a veces les cuesta mucho hacer estos trámites y para eso existe, pensándolo en ellos, digamos, Chilatienda, que también nos va a ayudar mucho en los desafíos que tenemos para promover este subsidio, y también están las oficinas ministeriales en este caso el Ministerio de Energía o la SEC, que también son una gran ayuda en esto. También lo estamos canalizando con el gobierno en terreno, de tal manera que la gente pueda tener toda la información adecuada, podemos ayudarlo, y lo que lo quieren hacer a través de la plataforma lo pueden hacer obviamente en subsidioeléctrico.cl con la clave única. Ahora, quienes ya tienen el subsidio, si no han variado su condición de estar en el 40% más vulnerable, no tienen que hacer nada, es automático, y eso es importante. Y después están otros segmentos que son los electrodependientes, es importante. Entonces los electrodependientes también tienen esa misma condición. Si mantienen esa condición, ellos tienen priorizado, digamos, dentro de esta escala, básicamente para poder ayudarlos, digamos, en este subsidio. Oiga, Seremi, ¿hay algún subsidio o beneficio para la clase media que es la que sostiene este país?
Pregunto yo porque yo veo que no hay ni un... Sí. Ya, el 40% más vulnerable me parece muy bien, pero para la mayoría del país nunca hay ni un tipo de ayuda, subsidio. Por el contrario, le suben los impuestos o no suben los impuestos. Bueno, hay muchos programas. Perdón la pregunta, pero Sí, yo creo no, que está bien. represento a varios que están escuchando ahora y que nunca califican para nada. Bueno, hay muchos programas básicamente que nosotros tenemos como Ministerio de Economía que se enfocan justamente en abordar los problemas que existen estructurales en la micro, pequeña y mediana empresa. Estamos con muchos programas en la región de los lagos, particularmente, no solamente a través del Comité de Desarrollo Productivo Regional, que es un comité donde hoy día se aloja, por ejemplo, todo el fomento productivo de la región, que lo lidera el gobernador y que participa integrantes de la sociedad civil organizada, los gremios, la academia, y ahí se define toda la política pública regional respecto de los programas para ayuda y al desarrollo del fomento productivo. Eso es muy, muy importante. Luego trabajamos mucho para la pesca artesanal, por ejemplo, con lo que hacemos en Indespa. El año pasado fueron más de 5.400 millones de pesos destinados al desarrollo pesquero, de fomento para el sector pesquero y la cultura a pequeña escala. Estamos trabajando también en programas para desarrollo de hoy día los desafíos que tienen las empresas como las startups, las empresas de base tecnológica, donde tenemos un fondo especial que se llama de Programa de Desarrollo Sostenible, que el año pasado fueron cerca de 200.000 millones de pesos y para la región más de 4.500, con enfoco justamente en la transformación sostenible, transformación en este caso productiva, para obviamente adecuarse a los nuevos desafíos que tiene el mundo, más complejo, digamos. Oiga, Seremi, ¿y qué manera de tener desafíos del mundo? ¿Sabe qué? Lo quiero llevar a un par de temas que yo creo que es importante aprovechar que lo tenemos acá en el estudio para preguntarle. Bueno, todavía estamos en un momento bastante tenso, ¿no? A nivel internacional, y tenemos hoy día nosotros, ciertos grados de incertidumbre. La tensión que se vio hoy día en Medio Oriente, pero anteriormente a eso estaba... Aquí me voy a saltar el mensaje del presidente Boris, que yo creo que el tuiteo que se mandó con Irán, más que favorecer la economía chilena, la perjudica. Eso es mi opinión como ciudadano, pero... ¿Y sabe por qué digo que la perjudica? Porque provocar a una potencia como Estados Unidos, con mensajes uno tras otro, en los cuales tensiona la relación Chile-Estados Unidos, más allá que Estados Unidos no le haga mucho caso a los tuiteos del presidente, a mí me preocupa por una razón. Hoy día tenemos esta situación de los aranceles, y ya sabemos que el principal cliente del salmón chileno, que es la industria principal de esta región, es Estados Unidos. Un 55% de lo que producimos lo compra Estados Unidos. Perdón, un 40%. ¿Cómo ve esto, Seremi, respecto del tema de los aranceles? Porque yo creo que cuando se meten en este tipo de declaraciones en el contexto de una guerra que ni siquiera es nuestra, como país me refiero, nos deja en una posición bien complicada como para llegar a negociarle a Estados Unidos: oiga, no nos aplica aranceles, o haga respetar el Tratado de Libre Comercio. No sé si me doy a entender. Sí, yo creo que hay que ser muy cautelosos cuando uno analiza, digamos, desde el punto de vista qué es lo que pasa en la geopolítica, y en eso efectivamente lo que ha representado nuestro presidente es mantener al menos la institucionalidad desde el punto de vista de los principios de la República, y eso creo que es bien interesante porque más allá de los relatos a veces o de las discusiones políticas que uno pueda tener. Pero eso no como capricho del tuiteo. Respecto de esto, es que efectivamente hoy día estamos frente a un fenómeno bien complejo en la geopolítica y también de los gobernantes, ¿no? Estos gobernantes que como se han tildado muchas veces de carácter autoritario, lo que pasa en Estados Unidos igual es digno de un análisis. O sea, el proceso de transformación de Estados Unidos de una democracia prácticamente una autocracia es bien complejo, y por lo tanto yo creo que en eso nosotros como país lo que hemos mantenido son los estándares a propósito de los procesos de negociación que llevamos. Pero estas cosas le pegan, estas cosas, le pegan al país. En general,
Bueno, hay diversas visiones respecto a eso. Yo creo que... ¿Usted cree que le favorece, por ejemplo? O sea, vamos a conversar con Estados Unidos. Ya, señores, ya, mira, queremos que se respete los tratados. ¡Plam! Miran, y sale el tuit de presidente en favor de Irán. Es que hoy día lo que vemos desde el punto de vista de la política de Estados Unidos, no hay respeto por la institucional, ni siquiera por los tratados. O sea, nosotros, el caso particular, tenemos tratados internacionales que deben ser respetados. Y si ni siquiera eso se respeta, entonces la verdad es que el diálogo a veces puede ser bien complejo como una potencia mundial. Ahora, lo que nosotros hacemos como país, y esto es una política de Estado, que todos los gobiernos desde la democracia, digamos, la han mantenido bastante, yo diría bastante rígida en eso, en las relaciones comerciales y en las relaciones con los países. Y lo que tenemos hoy día, a propósito de lo que tú planteas, dado los aranceles que han puesto Estados Unidos, nosotros tenemos un tratado de libre comercio que vamos a tratar de hacerlo respetar. Estamos trabajando aquí muy de la mano con el sector privado, con todo el sector exportador, con todos los gremios, con el sector exportador chileno. Tenemos una gran cantidad de personeros de gobierno trabajando, de asesores, para poder afrontar de la mejor manera este proceso. Ya hemos tenido 2 conversaciones. En general, nosotros creemos que es la forma de abordar estos temas, y nosotros creemos también, además, que si todo va bien en el sentido de que se respeten los tratados internacionales, debiéramos pero que sabe que dentro de los próximos meses darle un corte a este tema, digamos. Ahora bien sabemos qué es lo que pasa con las definiciones que tiene Estados Unidos frente a esta materia en todo el mundo, digamos. Entonces, en general, cuesta mucho poder entender la dinámica de Estados Unidos frente a cuestiones como esta. Es muy compleja. Es muy complejo. Por lo mismo, mejor quedarse calladito. No había necesidad, creo yo, como humilde ciudadano. Es mi pensamiento como persona, un chileno de a pie. Que ha sido un tema. Oiga, Seremi, bueno, hace ya... se va a cumplir un mes a todo esto del tornado que tuvimos acá en Puerto Vara. Una cosa que a todos nos sorprendió, nos pilló... Iba a decir el chilenismo, pero nos pilló así, y nos dimos cuenta de que hay hartas situaciones o hartas falencias, ¿no? Recientemente hubo un informe de la Dirección Meteorológica de Chile en donde se detalló justamente lo que fue la dimensión de dimensión técnica del tornado, ¿no? El track que llevó, etcétera. Sabemos que hay un catastro, ¿no? ¿Cuáles son las principales conclusiones que ustedes han podido apreciar de este catastro de afectación a Puerto Vara respecto de este tornado que está a 4 semanas de haber ocurrido? Nosotros tenemos un compromiso, que es el compromiso que hizo nuestro presidente Boric en Puerto Vara, que es cómo acompañamos a las pequeñas y medianas empresas que fueron afectadas por este tornado. Por lo tanto, nosotros tenemos una política pública que hemos diseñado también en este gobierno, que se llama Programas de Emergencia Productiva, que lo que hace es, cuando tenemos un problema de esta naturaleza, lo abordamos inmediatamente con el análisis primero previo a propósito de un levantamiento de fichas de afectación. Entonces, lo que tuvimos en Puerto Vara fueron más de 115 micro, pequeñas y medianas empresas afectadas. La gran mayoría, en casi un 90%, es comercio. Hay algunos que están del sector inmobiliario, otros también hay empresas de ciencia, qué sé yo, que están ahí, y también hay otros rubros que, como los supermercados más grandes, que fueron afectados, las cadenas hoteleras, también algunos hoteles que fueron afectados. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho a propósito de este compromiso? Terminamos esta semana el levantamiento del catastro. Vamos a ir en apoyo por cerca de 420 millones de pesos para un programa especial de emergencia para acompañar a todas estas personas que fueron afectadas, todos estos pequeños emprendedores. Ese es un programa que ya lo hemos hecho en otras regiones del país, también lo hicimos acá en el caso de Ancud, y lo que viene ahora, nosotros vamos a notificar a Cercotec como ministerio. Dentro de las próximas semanas vamos a estar informando a todos aquellos que son los beneficiarios que cumplían con el requisito para esto, y después al fin de mes ya vamos a estar finalmente con el acompañamiento para el programa de inversión. Okay. Esto es un programa de emergencia que acompaña hasta un tope de 8 millones de pesos, vale decir, aquellos que tuvieron afectación por 10, 15, el máximo es 8 millones de pesos, y aquellos que tuvieron afectación por menos, de acuerdo a lo declarado, es la ayuda hasta el tope, es un subsidio no
reembolsable. Y lo que hacemos es que Cercotec los acompaña, define un plan de negocio en que quieren invertir ellos y Cercotec hace la compra junto a ellos para entregarle los recursos que necesitan. Eso funciona muy bien. Nosotros esperamos, son cerca de 420 millones de pesos de este programa. Si tú lo comparas con otros programas, el mismo 400 millones de pesos que hizo las empresas privadas para instalar casas también, y la evaluación que hace el gobierno regional por debajo de esos 300 millones de pesos para reparar Pionono. Entonces hay se está movilizando recursos de muchos recursos. Lo que está haciendo hoy día Vivienda también es importante. Ellos hicieron un catastro para poder ayudar a la recuperación de las viviendas, y eso también tiene un alto impacto desde el punto de vista del costo para el Estado. Por lo tanto, hemos estado desde el día 1 acompañando a las afectaciones portuarias. Estoy conversando con el Seremi de Energía, de Economía y Energía subrogante, el de Energía subrogante, Economía es titular, Luis Cárdenas, acá en Patagonia Radio. Oiga, a propósito de ayudas y situaciones complejas, bueno, lo que está pasando en el sector de Chinquihue. O sea, este deslizamiento que viene a sumarse a lo que fue el año pasado, el socavón, etcétera, y que, claro, mucha gente como que no toma conciencia quizás de la crisis que lo económico se genera en el lugar, ¿no? Porque todos tienden a pensar que ahí solamente hay grandes empresas, puertos y demás, pero también hay pequeños emprendedores de distintos rubros, por ejemplo el gastronómico, turístico, que se han visto súper afectados con esta situación que se vive en Chinquihue. Seremi, ¿hay en el horizonte algún tipo de plan para apoyar a los pequeños medianos empresarios que la han visto muy complicada por esta sucesiva situación? Porque no es que este derrumbe que hubo hace unos días atrás sea una excepción, sino que es algo que ha venido ocurriendo recurrentemente. Bueno, es una situación compleja porque así como este evento ocurre en este espacio y ya por segunda vez, lo hemos visto también que a propósito de cambio climático hay afectaciones que ocurren en toda la región y cada vez con mayor frecuencia. Sí. Y por lo tanto eso también nos llama a reflexionar respecto de cómo el estado el desarrollo futuro, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura también se adecúa básicamente a los desafíos de cambio climático. Eso significa evidentemente, digamos, no temas menores en términos de inversiones, y por lo tanto yo creo que hay que hacer una reflexión más bien de todos los puntos críticos que existen hoy día en nuestra región y en general en el país, a propósito de donde existen actividades productivas y cómo compatibilizamos esas actividades productivas también para que puedan estar resguardadas debidamente, digamos, frente a estos eventos climáticos. Entonces, cuesta definir una política pública de esa naturaleza porque en general cuando tenemos afectaciones, yo lo decía anteriormente, el Estado tiene hoy día instrumentos, pero son para cuestiones bien particulares y cuando tiene una afectación para un sector de la población más grande. En el caso de afectaciones más pequeñas, lo que tenemos son los instrumentos que están alojados básicamente, digamos, en nuestros ministerios, como los programas regulares. ¿Ya? Esos son no es que hay algo excepcional que aplique para este tipo de casos. Efectivamente, digamos. Ahora, yo decía lo extraordinario, dado que nos ha ocurrido ya este año en dos oportunidades. Una fue el incendio de Ancud, que fuimos en ayuda también de más de 60 micro y pequeños empresarios afectados, y ahí aplicó el mismo procedimiento y el mismo mecanismo que tuvimos en Puerto Vara, y ya ellos llevan un 75% más o menos de avance respecto del proceso que nosotros llevamos como programa. Pero en el caso de Chinquihue sería otra situación distinta. Es una situación distinta, claro. Es compleja la situación igual. Bueno, estamos en una región que está propensa, ¿no es cierto?, a este tipo de situaciones de la naturaleza y que muchas veces tienen impacto de fuerza mayor. Seremi, oiga, se nos acabó el tiempo. ¿Algo más para cerrar esta conversación? Yo creo que a propósito de buenas cifras en la región, o sea, pensemos en la región del crecimiento del 3,2%, este trimestre salió la cifra del Banco Central, yo creo muy, muy importante. Ahí principalmente, ¿a qué se debe eso? ¿Qué empujó el crecimiento? Sí, principalmente lo que ocurre ahí es un aumento a propósito de la industria manufacturera, de la industria pesquera y también del comercio, una expansión interesante del comercio. Y luego también lo que ocurre es una expansión del gasto, ya un 3%. ¿Ya? Vale decir que la gente está consumiendo mucho más, está invirtiendo mucho más y básicamente hay sectores como vestuario, calzado, alimentación, qué sé yo. Bueno, la diferencia también con los argentinos que vienen acá, eso es parte del impacto, eso ¿no? es importante. Y después cuando uno mira la cifra de exportación, por ejemplo, que en el mes de abril
crecieron en un 13%, de manera significativa. Muy importante el crecimiento de las exportaciones, y ahí obviamente también una incidencia importante respecto de lo que es el sector salmonicultor en la faceta de exportación. Y siguen siendo obviamente los países de mayor destino de Estados Unidos y Japón en las exportaciones, y después uno mira en general lo que pasa con la industria láctea, el turismo, también son muy buenas cifras para el mes de abril, y esperamos las mismas cifras para el mes de mayo. Estamos viendo ¿Hay alguna proyección de cuánto esperamos crecer como región este año? Mira, las proyecciones de crecimiento son complejas porque en general nosotros no hacemos desde el Ministerio de Economía, ni siquiera las hace a veces el Banco Central, que es el que da la proyección oficial, las proyecciones oficiales, y eso igual se ha ido modificando, digamos. Entonces el año pasado tuvimos varias proyecciones que fueron cambiando entonces no tenemos un instrumento como para ir midiendo efectivamente. Pero me imagino que hay por ahí alguna estimación igual, no creo que el barco se maneje a la deriva. En general lo que pasa con la región, ¿no? En general lo que pasa con la región es que las estimaciones de crecimiento van muy de la mano con el promedio país. O sea, en general no tiene grandes desviaciones, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, el crecimiento de este año nosotros esperamos que va a estar en la misma dinámica de lo que va a crecer el país. Y también hay un reacomodo a propósito de lo que ha dicho el Fondo Internacional de las medidas de crecimiento, que yo siempre te lo he planteado. Los ciclos económicos son distintos, y por lo tanto los ciclos económicos del horizonte de crecimiento de Chile también es distinto, y los potenciales de crecimiento, si tú comparas con América Latina o los países de la OCDE, que están creciendo en torno a 1.7, a 2%, nosotros estamos más o menos en la media respecto de crecimiento. Ahora, ¿cuál es el potencial de crecimiento? ¿Cuál es el potencial de crecimiento? Claro, en el mundo, hoy día, y cuál es la mirada que tiene el Fondo Monetario Internacional, que Chile obviamente en el 2% puede crecer un poco más, pero también se requieren ciertos cambios bastante estructurales para poder avanzar sobre ese desafío que es tan importante. Eso lo hemos discutido muchas veces. Tenemos un diagnóstico de 10 años en general de baja productividad, baja inversión, y eso es un tema. Las presiones también inflacionarias, Seremi, que se siguen teniendo, sobre todo con los altos costos, por ejemplo, hoy en la mano de obra. Claro. Con las mismas leyes laborales, etcétera, que ha ido pegándole obviamente al costo de la vida nomás en el país. Pero las proyecciones inflacionarias para el país también están bastante contenidas, y lo que hemos dicho es que vamos a llegar al segundo semestre del próximo año con un 3%, que es el horizonte que tenemos. Tuvimos un bajo IPC también este mes. Nosotros esperamos este año terminar cercano no más allá del 4%, así probablemente sea menos que eso. Y por lo tanto, si estamos bajo el 3%, ya sería una buena noticia para la inflación, definitivamente. Sí. Bueno, Seremi, oiga, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, lo esperamos, porque nos quedaron hartos temas acá. Sí, bueno, hay hartos temas, lo que pasó con la ley de permisos sectoriales que están en el Congreso, la ley de fraccionamiento. La ley de fraccionamiento pesquero, que es importante. Yo creo que ese es para un programa entero. Absolutamente. Así que un día, con Cari, coordinamos, hoy hablamos y lo hacemos. ¿Le parece? Perfecto. Seremi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. La conversación con el Seremi de Economía, quien también es subrogante en energía, Luis Cárdenas. Vamos a una pausa y seguimos con más del Menú Patagonia en esta jornada.